Seguimos con más en Conexión de Análisis, entrevista. Vámonos a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla. Paco, adelante, buenas tardes. Hola Jorge, muy buenas tardes a todos y al auditorio de Conexión B. Esta tarde les contaré la historia del maíz mejorado jamás contada. Ya pues parece una historia de película, pero cada vez que estamos por ahí explorando la historia de la investigación agrícola, que debo recordarles que México fue el gran laboratorio y experimento que ocurrió en la década de los 50, y ahí se generaron grandes acontecimientos y logros tecnológicos, pero aquí lo importante es que hubo un veracruzano muy cerca de aquí, precisamente de la ciudad de Veracruz, que intervino en esta génesis del maíz tropical mexicano, que con el tiempo y con un corto tiempo fue de gran impacto mundial en la producción de alimentos. Y considero que la sociedad debe saber esto, aunque haya ocurrido hace algunas décadas. La historia comienza en 1947 en la finca Sayula, ubicada en la localidad de Tolome, municipio de Paso de Ovejas, Veracruz, muy cerca aquí del puerto, cuando el personal investigador de la Oficina de Estudios Especiales, lo que hoy es el INIFAP, realizó la segunda evaluación y autofecundaciones de las primeras líneas avanzadas del maíz en el sureste tropical mexicano. La primera fue en San Rafael, pero de ahí se vinieron para acá porque ya venía el objetivo de crear precisamente el campo experimental Cotaxtla. De esta primera colecta de maíces que se hizo en 1943, de ese convenio que hubo entre México y la Fundación Rockefeller, aquí fue precisamente en Tolome, Veracruz, donde se obtuvieron, después de esta evaluación que les mencionaba que fue en 1947, se obtuvieron las 4 principales líneas genéticas llamadas así: San Luis Potosí 20, Coahuila 8, Sonora 9 y Veracruz 39. Pilares básicos que dieron origen posteriormente a la formación de los híbridos tropicales que se empezaron a sembrar en México y Centroamérica y en África Central, conocidos como el H501, el 2 y el 503, que fue casi el híbrido que más se sembró por muchos años en el trópico. Ahora, el personaje clave en esta fase que apoyó la realización de esta evaluación aquí en Tolome, Veracruz, fue el señor Pedro Franco, de quien no tengo muchos detalles de su vida. Solo sabemos que en su momento fue administrador de esa referida finca Sayula, pero su intervención al apoyar 2 ciclos de siembra, o sea, en otoño-invierno de riego y de temporal en primavera-verano en 1947, lo coloca en la historia de la investigación agrícola de gran trascendencia mundial. Esta historia corre paralela, Jorge, con los importantes avances y resultados de los maíces mejorados que a finales de la década de los 40 estaba ocurriendo. Esto motivó al Comité de Investigación Agrícola de la Fundación Rockefeller allá en Nueva York a recomendar al gobierno de México la creación de un sistema de distribución de semillas de maíz, porque, bueno, se estaban generando variedades, pero no había quien las multiplicara. En enero de 1947, el licenciado Gabriel Ramos Millán, presidente en ese entonces de la Cámara de Senadores, convence al presidente Miguel Alemán para crear la Comisión Nacional del Maíz, institución responsable de multiplicar y distribuir a los agricultores los maíces mejorados que se estaban generando precisamente en los campos experimentales, como el caso de Cotaxtla, de la Oficina de Estudios Especiales. Hoy es el INIFAP. Jorge y amigos, escuchen esto. Para 1948, de este trabajo que se hizo en 1947, se produjeron 1,400 toneladas de semilla de variedades e híbridos de maíz. Todos ellos salieron con el nombre de Rocamex. Estos maíces mejorados provenían del trabajo efectuado en la finca Sayula tan solo un año antes. Este dato que a continuación te mencionaré y compartiré con todos es, además de ser un logro de científicos agrícolas, es también un hecho histórico, porque en 1948 se sembraron un poco más de 100,000 hectáreas sembradas con estas semillas
Pero, ¿qué es lo importante de esto? Evitó que se comprara por primera vez en otro país maíz. Esto no ocurría desde 1910 y todavía en esa época lo que se cosechó alcanzó inclusive para compartir a gente de Centroamérica. Este suceso, Jorge, demostró que México podía resolver la alimentación de maíz a través de tres cosas: investigación, educación y divulgación. Y así quedó impreso, fíjate Jorge, que no nada más esto fue un tema de lo que ocurrió en ese año, sino que quedó impreso en un libro que publicó la Universidad de Harvard, que se llamó Campañas contra el Hambre. Ahí lleva la estadística agrícola mexicana de esa época y también de otros países que tomaron como ejemplo el trabajo que se hizo en México. En otro apartado de este libro dice: después de este suceso productivo de maíz en 1948, un nuevo espíritu de progreso y de esperanza en la tierra de los agricultores mexicanos se sembraba. Así está escrito en este libro, que hoy está resguardado en la Oficina de la Historia del Campo Cotazla. Quienes diseñaron este programa alimenticio seleccionaron a México para realizar este gran experimento del desarrollo agrícola, que sirvió, como ya mencionaba, a otros países que necesitaban de la investigación, la educación y la divulgación para resolver la hambruna en el mundo. Imagínate, Jorge, si estos acontecimientos ocurrieron en Veracruz, como fue la participación del señor Pedro Franco en 1947, no hubieran sucedido, seguramente nos estuviéramos platicando hoy esta tarde, después de 75 años. Jorge. Hombre, Paco, pues siempre nos da mucho gusto que nos traigas estos datos, estos temas, porque es la conjunción de voluntades, es decir, aquí la voluntad política directamente del gobierno mexicano por alentar la tecnología, la investigación, como bien lo dices, la voluntad de Estados Unidos a través de la Fundación Rockefeller por apoyar a los países pues más desfavorecidos, como en este caso seguimos siendo nosotros los mexicanos, a pesar de que somos una de las principales economías del mundo, pero bueno, no se ve reflejado en nuestra vida diaria y menos en nuestra autosuficiencia alimentaria. Y sobre todo también, pues nos da muchísimo gusto y orgullo escuchar que personalidades veracruzanas, como es el caso del señor Pedro Franco, de la familia Franco, los conocemos perfectamente a todos ellos y son grandes personas, grandes amigos, y nos da muchísimo gusto escuchar estos datos porque no los conocíamos, no los teníamos en cuenta, y qué bueno que en esta confusión de voluntades se haya podido poner o plantar, aquí voy a utilizar ese término, plantar un ejemplo de que sí puede haber una suficiencia alimentaria en el país si se hacen bien las cosas, incluso hasta para donar a Centroamérica, Paco. Así es, Jorge. Yo tampoco sabía de estas cosas y por eso es importante que la sociedad conozca y que sepa que veracruzanos, inclusive el desarrollo agrocientífico, agrícola del país, tiene mucho que ver aquí en Veracruz. Después de esta intervención de este personaje veracruzano, se desprenden otras historias de la investigación agrícola que se intensificaron en 1950 con la participación de la Comisión del Papaloapan, que tú ya has tocado temas importantes. De ahí se derivó una variedad llamada Papaloapan 1. Una agrohistoria, Jorge, nos lleva a otra, pero todo con el mismo objetivo de contribuir al abasto de grano a la población rural y urbana de las regiones tropicales en ese entonces y actualmente, por ciudadanos del mundo, sean norteamericanos, sean mexicanos, sean hindús, todos trabajan con un mismo objetivo. Y aquí daré ejemplo de estas iniciativas que también quedaron impresas en un documento que se llama Antecesores del Mejoramiento de Maíz en México. Esto ocurre entre el 40 y el 96 y se generaron, producto de este trabajo, 48 variedades e híbridos mejorados, únicamente para las zonas tropicales de México y también de Centroamérica, Sudamérica y África, que fueron sembrados por millones de agricultores mexicanos y extranjeros, que tan solo provocaron un aumento del 150% en el maíz. Dar un dato preciso del impacto de las millones de hectáreas sembradas y el volumen de producción de estas cosechas sería casi imposible de medir, Jorge, pero sí es un hecho que gracias a esto mucha gente no se murió por cuestiones de alimentación. Don Pedro Franco, veracruzano de la costa central de Veracruz, de esta región del Sotavento, nunca se imaginó
que con el tiempo que le dedicó a colaborar con estos ingenieros de la Oficina de Estudios Especiales de la Secretaría de Agricultura y de la Fundación Rockefeller en 1947, fuera a concretarse en grandes avances de investigación maicera internacional que hoy todavía perduran. Hoy, a 75 años de este acontecimiento agrohistórico, lo recordamos para quienes nos escuchan hoy, que seguramente sembraron o han consumido maíz mejorado que fue seleccionado precisamente en la finca Sayula con la intervención de don Pedro Franco. Esperamos pronto hacer contacto con algunos de sus familiares y enterarlos de cómo participó don Pedro en esta época de oro del maíz tropical. Jorge. Perfecto, Paco, claro que sí, vamos a hacer el enlace con la familia Franco. Por supuesto, tenemos una muy buena relación con todos ellos, a quienes les mandamos un fuerte abrazo. No quiero personificar porque son muchos, son varios, fueron varios hermanos, una hermana, y a todos les mandamos un buen abrazo. Aparte, nos estás hablando ya del abuelo, ya, y en este momento pues ya tiene hasta bisnietos, ya tendría hasta bisnietos don Pedro Franco. Así es que excelente, excelente, Paco. Como siempre, tu análisis, tu comentario, tu agrocomentario del día de hoy. Pues otra historia de la investigación agrícola del maíz que rescatamos, Jorge. Buenas agrotardes. Igualmente, muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxtla en nuestro campo innovador. Vámonos al corte, regresamos.